Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Panterapia Podcast. ¡Hola! Panterapia Podcast. Y el día de hoy vamos a regresar a la tómbola. Como siempre, y vamos a pasarle la tómbola a nuestra mano santa, santísima. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Papá, oye! Bueno, sí tengo una pregunta para ustedes. Sí, tiene que ver con el apoyo que a veces necesitamos de un tratamiento de otro tipo, ya sea psiquiátrico o algo por el estilo. Entonces, lo que les quiero preguntar, más bien de lo que me gustaría que platicáramos es sobre eso. ¿Cómo nos damos cuenta como terapeutas cuando quizá necesitamos apoyo de ese tipo, como hacer algo más además de la terapia? Y digo de ese tipo porque creo que una opción es el tratamiento psiquiátrico, pero también hay otras opciones. Y también para la gente en general, ¿no? O sea, como no solo para terapeutas, sino cómo me doy cuenta yo como persona si es que pues me vendría bien atender mi salud de esa manera, con esa alternativa. Empezar por algún lugar, ¿no? Pero ahí sí creo que como psicoterapeutas tenemos una responsabilidad, ¿no? De saber de psicopatología, de conocer los síntomas. No nos toca hacer un diagnóstico, pero sí creo que tenemos una responsabilidad importante. No importa si somos humanistas, existencialistas, digamos, no importa el enfoque, sí tenemos una responsabilidad de tener esa información, ¿no? Para empezar, creo. Y creo que los procesos, igual que el proceso psiquiátrico, ¿no? Consiste en ir como atendiendo los síntomas o los síntomas más evidentes, pero después persisten cosas, ¿no? Que la persona hace mucho por cambiar, por apaciguar, pero sus esfuerzos no están siendo suficientes, ¿no? Y sabemos que hay modificaciones fisiológicas, químicas, etcétera, ¿no? Que no se trata nada más del compromiso terapéutico, ¿no? Y cuando la gente sigue sufriendo, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos, yo sí creo que hay que empezar a buscar apoyos al proceso terapéutico, ¿no? Porque no se trata de prolongar el sufrimiento tampoco, ¿no? Ni hacer sentir culpable a la persona porque no dan resultados las acciones, que eso pasa mucho, ¿no? Es que sí estoy meditando, es que sí estoy haciendo ejercicio, es que sí duermo, etcétera, y de todos modos todo persiste. Creo que hay que también ser muy cuidadosas y cuidadosos como terapeutas de no llevar a la persona a la culpa, a la vergüenza, ¿no? Y sí buscar otras alternativas. Ahora, esa decisión es finalmente de la persona que consulta, ¿no? También es mi obligación como darle un panorama de qué posibilidades hay, pero finalmente pues cada quien tendrá que tomar su propia decisión de... Hay quien dice, no, yo no quiero un tratamiento psiquiátrico, está bien, sabemos lo que eso implica, lo podemos explicar, ¿no? Pero yo también sería muy cuidadosa de no irme a los extremos, y eso lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Yo durante muchos años era totalmente 100% antipsiquiatría, cero medicamentos, los laboratorios nos controlan, ¿no? Los medicamentos nos controlan, hasta que no pude más, ¿no? Y he ido a terapia toda la vida, y la terapia y la supervisión y el ejercicio y no sé qué, y de todos modos no pude más, ¿no? Y aún cuando hice la cita para ir al psiquiatra, iba con muchas resistencias, ¿no?
Pero también he aprendido que es un apoyo, que está bien tener apoyos, ¿no? Que no tenemos que poder todo. Es como, ¿por qué tengo que tolerar el dolor si hay un analgésico, ¿no? Es lo mismo. A mí, cuando decidí finalmente tomar el medicamento psiquiátrico y la ansiedad se fue, yo descubrí otro mundo, ¿no? Yo no sabía que así vivía la gente que no tenía ansiedad, ¿no? Y sí me cambió la percepción del mundo, ¿no? Entonces, pues creo que cada quien se tiene que hacer responsable, pero sí creo que como terapeutas tenemos una obligación de conocer, de tener información, de no etiquetar, pero no etiquetar no significa no buscar un diagnóstico o no tratar de entender qué nos está pasando, ¿no? Y luego hay que reconocer que hay condiciones que no se quitan, ¿no? Que son condiciones de vida y que podemos entrar en un proceso de aprendizaje, ¿no? A mí me ha ayudado mucho. He podido dejar los medicamentos, pero he tenido que entrar en un proceso de aprendizaje súper fuerte, ¿no? Y eso me obliga a hacerme cargo también de eso que estoy aprendiendo, ¿no? No es fácil, pues, pero sí creo que son buenas alternativas y hay muchas, no solo es el medicamento psiquiátrico, ¿no? Hay muchas opciones de las que se habla más el día de hoy, ¿no? Que son más aceptadas. Pues yo creo que somos tan complejos como seres humanos que necesitamos también entrar en la complejidad de cómo atenderme, ¿no? A mí misma y cómo hacerme cargo de eso que me está generando sufrimiento. No sé. Ok. Pues bueno, creo que primero también se trata de la responsabilidad que tenemos como terapeutas, también de reconocer nuestros límites como terapeutas, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar en el acompañamiento con una persona. Porque sí, también, o sea, esta mirada antipsiquiátrica y de no medicamentar y así es como... o sea, también hay una romantización de la fuerza de voluntad, ¿no? De que si lo hace se va a desarrollar y la neuroplasticidad y aprendizaje, pero también hay que cuestionar si realmente, o sea, este órgano, ¿no? Cerebro, sistema nervioso central, como le quieran, tiene las herramientas para desarrollar eso. Y bueno, a mí se me hace muy capitalista de los dos lados, incluso es como este tema de la fuerza de voluntad, de tener que salir sin apoyos, ¿no? De ciertas condiciones, es que es como el echaleganismo, ¿no? Y además del entorno, porque a veces el entorno no lo podemos cambiar, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo cambiar de trabajo? Necesito ese trabajo, me está estresando, estoy en ansiedad, pues entonces sí, el medicamento pues también se vuelve una opción para aguantar, ¿no? Porque no puedo dejar ese entorno. Porque pues tampoco es que me salga y vaya a un lugar mejor, ¿no? O sea, es como... Y creo que también hay que reconocer esos apoyos, pero también, pues sí, darnos cuenta que algo sucede en este órgano como órgano tal, ¿no? O sea, como si fuera un pulmón, el estómago, si nos da una infección, pues vamos a tomar antibióticos, ¿no? Y también necesita esos apoyos muchas veces este sistema, ¿no? Pero sí hay como que reconocer nuestros límites de lo que podemos y no podemos como acompañar. Y a veces sí también nos podemos empeñar y hacer sufrir mucho a las personas. Porque es como, pues lo voy a hacer por fuerza de voluntad y eso es durísimo. Y además lo que decía Sol, o sea, se culpa a quien no avanza. No, es que no logro avanzar, es que no logro hacer. También para cumplir las expectativas del sistema capitalista. Porque también son disidencias de... Pues eso, hay personas que van más lento, personas que necesitan descansar más, personas que necesitan tener más tiempos de distracción, cosas por el estilo también, que entran ahí y que no se está considerando en el sistema porque no son productivos, entonces también hay que curarlos, ¿no? Entonces también es algo que hay que ir cuestionando, pero no lo podemos cambiar de la noche a la mañana por donde estamos inmiscuidos y el medicamento u otros acompañamientos, pues
servirán para que la persona pues pueda sobrevivir a sus condiciones. Es que a mí me parece interesante también mirar la otra postura, ¿no? O sea, como la postura antipsiquiátrica, que también tiene razones importantes de existir. No para negar, es que no es una u otra, ¿no? Es complejo el tema de la salud mental, pero está bueno. O sea, sí hay una parte donde las farmacéuticas controlan nuestras mentes, controlan el mundo médico, deciden, ¿no? Cómo nos enfermamos y cuándo tenemos que tomar el medicamento. Y creo que sí está bueno resistirse a ese sistema, ¿no? Y entiendo que a veces ese medicamento puede cambiar la vida y es necesario y está muy bien hacer uso de él, pero son decisiones complejas, ¿no? Porque no es nada más, sí, vamos a tomar la pastilla. También hay yo creo, una sobrediagnosticación muy cañona, ¿no? O sea, sí, como al final el remedio está en la pastilla, ¿no? Y claro, hay mucha gente que intenta, ¿no? Una cosa, otra, no funciona y la pastilla te puede resolver. Pero siento que mucha gente, como está tan normalizado, también es como, pues está la pastilla, ¿no? Y no trabajo nada más o no me responsabilizo de nada más. Es complejo, ¿no? Yo estudié un diplomado, una certificación con un autor que se llama Jaakko Seikkula, finlandés, y tiene una postura muy interesante alrededor de la psiquiatría, porque ellos tienen un modelo que no me voy a detener en explicar, pero un poco ellos probando este modelo logran que las personas que están diagnosticadas con psicosis y que están medicadas, ¿no?, para la psicosis, dejen los medicamentos. Y básicamente, sé que estoy simplificando mucho esto, ¿no?, pero él dice, no hay en la vida psicóticos y no psicóticos, sino cualquiera podemos desarrollar un cuadro psicótico si estamos por un periodo suficientemente largo sometidos a un estrés suficientemente grande, ¿no? Entonces, unos aguantan más, unos menos, pero todo, o sea, la psicosis es una condición humana, es los humanos, cuando tenemos mucho estrés encima, generamos psicosis, ¿no? Y entonces, un poco, esa lógica es distinta, ¿no? Porque no es como los enfermos y los que no, y los sanos mentales, ¿no? Sino es una condición humana, como la enfermedad, como la gripa, pues, ¿no? Con otras características, pero un poco ellos hacen una intervención que tiene mucho que ver, lo voy a simplificar mucho, pero con crear comunidad, ¿no? O sea, como con incluir voces que son personas, que son importantes para las personas, con la gente alrededor, ¿no?, de esos pacientes, ya sea médicas, médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, familia, amigos, se integra en procesos terapéuticos más, pues sí, como que le llaman diálogos abiertos, pues, para ver cómo cada quien puede responsabilizarse, apoyar, acompañar, ¿no?, a esa persona. Y las personas dejan el medicamento, ¿no? Es en Finlandia, es un contexto muy distinto al nuestro, lo que sea, pues no quiero decir que esa es la solución, pero yo creo que hay algo de eso, o sea, como hay algo de, claro, el mundo individualista en el que vivimos nos lleva nos mete más estrés, más presión, nos hace que en algún momento quebremos, ¿no? Está cañón no quebrar cuando vivimos en este sistema. Y entonces, eso como es la medicina psiquiátrica es un recurso y está bien, pero creo, pues es un problema estructural complejo de resolver, pero yo sí creo que si lográramos ir más a lo comunitario, generar redes, salir del individualismo, pues es una opción más linda, igual un poco romántica, pues, pensando en el mundo en el que vivimos, pero eso, está bueno para mí resistir y pensar en otras opciones, y también está bueno decidir tomar una medicina cuando eso es necesario y me puede hacer muy bien en la vida. Mónica, o sea, me gusta lo que dices, solamente que cuando pienso en algún consultante que está pasando por una situación de crisis fuerte de ansiedad,
Digo, uy, ¿cómo hacer para que ese consultante tenga esta red? Pues, ¿cómo construir esta red para que no tenga la ansiedad o sea, no toma medicamento, pues, ¿no? Pero es evidente que podría necesitar o que necesita el medicamento, y porque eso, el nivel que tiene es muy fuerte, es grande, pues, en cómo está viviendo, pues, ¿no? Pero siento que los ritmos de las personas, acompañar temas de salud mental, creo que no es fácil, ¿no? O sea, es como genera miedo, genera angustia, genera como que estar pensando que tiene que estar bien la persona, ¿no? O sea, que hacer todo para que esa persona esté bien. Pensaba en una de mis primas que tuvo un problema psiquiátrico y pensaba que fue bien duro para ella, pues, ¿no? Y creo que para mi familia también, como entender eso y de cómo acompañar, ¿no? Y las cosas que ella, creo que, bueno, más fue hace muchísimos años, pues, ¿no? Y que no había como la información que hay ahora. Y digo, pues tal vez si le hubiéramos acompañado toda la familia amorosamente, como entendiendo un poco lo que le estaba pasando, como no juzgarla, como decir esas voces que escucha, pues, o sea, ahora yo pienso que todas las personas tal vez oímos voces, ¿no? O sea, que tal vez también tenemos otras voces, yo no. Tú eres la que decía que nadie tenía su propia voz. Exacto. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿hay voces o no? O sea, yo siento que eso, como que en vez de juzgarla, que lo hubiéramos podido acompañar, creo que hubiera tenido una mejor vida, además del medicamento, ¿no? O sea, que el medicamento la podía ayudar como a salir, pero que eso no fue suficiente para su bienestar, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, pero eso, o sea, lo que implicaría acompañar a tu prima es que tú dejes de ir a dar terapia unos días, o sea, como lo que tiene que mover en la organización familiar y mundial, luego se vuelve como, parece un imposible, ¿no? Sí, pero yo pienso que a lo mejor si hubiéramos entendido, o sea, si alguien nos hubiera explicado a toda la familia, es esto, y esto es lo que le pasa, y qué podemos hacer, y a cada quien nos toca un pedacito, creo que la historia hubiera sido muy distinta para ella, ¿no? O sea, tomar el medicamento, ¿no? O sea, no como alternativa al medicamento, sino para tener un... Sí, o sea, como que, o sea, yo no digo, quitarle el medicamento, pero tal vez el medicamento acompañado de otra cosa, la vida hubiera sido, o sea, su vida hubiera sido un giro muy distinto, y que creo que sí lo comunitario ayuda como a sostener sí, o sea, como estos temas, porque si no lo vives muy sola, y yo creo que ya, a mí me da la impresión ahora la distancia, porque yo era muy niñita, pero pienso que lo vivió sola, con eso, juzgarla, como todo el mundo, un poco criticándolo todo lo que ella, su mal comportamiento, el efecto que tenía en toda la familia. O sea, todos los movimientos que tuvo que hacer mi familia para poder salir o ayudarla, y entonces como ella era la mala, y entonces tú no estás haciendo, es que tú no lo tomas o no tomas el medicamento y no cumples. Me parece que bien rudo, o sea, sí creo ya la distancia, la edad que tengo, digo, creo que no se la pasó nada bien, y no sé cómo lo vive mi familia ahora, si es que lo ha pensado, pero creo que también fue como mucha carga, eso también pienso. Las cosas también, ¿no? Por un lado, los contextos son importantes, ¿no? Cuando hablo de mi experiencia, pues soy una mujer con formación además en estos temas, ¿no? Tengo una red de apoyo, no familiar, pero tengo una red de apoyo muy sólida, ¿no? Y aún así, yo me tengo que levantar todos los días a trabajar porque no hay quien me pague la renta, ¿no? O me compre la comida, pues. O sea, esa es una realidad del contexto capitalista, ¿no? Me tengo que levantar a trabajar aunque mi alma diga, no, por favor, hoy no, ¿no? Y cada día que no trabajo es un día que no ingresa nada, ¿no? A mi bolsa, y eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces ahora ya tengo más ansiedad por más cosas, en fin. Y eso, que estoy en una situación de privilegio, ¿no?
Ahora, yo trabajé 12 años en la Sierra Mazateca y hubo muchos casos de esquizofrenia que nos tocó acompañar, ¿no? Y pues ese es otro tema, ¿no? O sea, porque no hay un psiquiatra a kilómetros a la redonda, ni podemos pensar en un medicamento psiquiátrico, no se consiguen, ¿no? El nivel de, o sea, la esquizofrenia mezclada con los niveles de violencia que también vivimos en la sociedad y la pobreza y demás, lo vuelve muy complejo, ¿no? Pero además la pobreza mantiene a las personas al día. Entonces, lo que yo veo más generalizado es cada vez hay menos posibilidad de hacer comunidad, ¿no? Porque la pobreza es como, ¿qué vamos a comer hoy? ¿No? Entonces, pues tiene que ver con esto que creo que repetimos mucho, y es que la justicia social también tiene que ser un tema central cuando hablamos de estas cosas, ¿no? De salud mental. Porque si la persona no tiene para comer el día de hoy, no tiene un lugar asegurado donde va a dormir, donde la violencia está exacerbada, o el abandono y la negligencia, ¿no? Y encima no hay servicios de salud, es como muy abrumador, ¿no? Y yo también coincido, Moni, que hay que regresar a la comunidad y al colectivo. Pero si no hay justicia social, no se puede. No, ¿no? El sistema en contra. Eso, es un sistema muy violento, ¿no? Y creo que ahora más que nunca, yo insisto, hay que estar cuestionando esas cosas porque se ha vuelto muy abrumador, ¿no? Y muy... el sistema nos amarra las manos, ¿no? Entonces sí creo, incluso yo estoy convencida de que esto que llamamos enfermedades mentales también son formas de resistencia, ¿no? Claro, o sea, mi experiencia con el TDA es una experiencia de resistencia a un sistema que es totalmente violento e injusto, y entonces me obliga a ir a otro ritmo y me obliga a mirar el mundo diferente, y eso está muy bien, esa parte me gusta, ¿no? Esa parte me parece muy valiosa de cualquier expresión de que llamamos patológica, pero que más bien creo que son formas de resistencia. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la psicosis o la esquizofrenia, pues es una apuesta por la vida, ¿no? Ante una realidad tan terriblemente abrumadora, ¿no? Creo realidades alternas para seguir viva, ¿no? Pero aún así estamos en un contexto muy abrumador, ¿no? E incluso hablar, por ejemplo, de medicamentos psiquiátricos, pues es un privilegio, ¿no? Pero hay muchas otras estrategias comunitarias que desgraciadamente desde la ciencia blanca, colonial, hegemónica, se desprecian, ¿no? Entonces también es eso, o sea, todo eso alternativo que está al alcance de las comunidades se niega como un camino, se critica y se le dice charlatanería. Uh-huh. Y me parece que entonces dejamos a las personas sin caminos, ¿no? Porque alguien decidió desde un lugar de privilegio decir que eso no es científico y que eso es charlatanería, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cuestionar ahí, creo. No, también pienso que decir volver a lo comunitario está romantizado también, ¿no? Porque es volver a lo comunitario. ¿Cómo? En Culiacán, ¿no? O sea, es como volvamos a lo comunitario, ¿no? En un contexto de narcos, pues ahí es una comunidad rota, violenta, ¿no? Y no solo, o sea, me estoy yendo al extremo de los narcos, pero muchas comunidades son violentas, ¿no? Entonces tampoco ir a lo comunitario es la solución, ¿no? Se vuelve un poco una utopía, ¿no? Porque es ir a lo comunitario, pero con vínculos sanos, con una política de cuidado en el centro, ¿no? Con comida todos los días. Exacto. Sí. Algo que nos sostenga exacto, ¿no? Entonces se vuelve un poco una utopía, pero
yo sí creo que al menos nos da pistas. O sea, es evidente, ¿no? Es como cuando uno, así, con todo el privilegio y lo que sea, está en ansiedad o un poco sintiendo depresión, vas y te tomas un café con tus amigas y algo pasa, ¿no? O sea, es como, estoy simplificándolo mucho, pero yo creo que sí hay una respuesta ahí, pero no es una respuesta sencilla de vamos todos a lo comunitario y démonoslo. Exacto, es muy complejo. Y no, pero es que ya no voy a hablar más, nada más quiero decir que, o sea, es como un puntito aparte, o sea, sí hay un hueco, me parece importante decirlo, hay un hueco en las formaciones psicoterapéuticas alrededor de la psicopatología, porque no es parte de las formaciones y yo creo como Sol que es una responsabilidad como psicoterapeutas saber sobre psicopatología. Okay. Estudien sobre psicopatología. Bueno, o sea, creo que también, o sea, creo que de fondo es cuestionar cómo funciona el capitalismo, ¿no? O sea, porque no es, o sea, el medicamento alópata, o sea, el medicamento que voy a una farmacia y lo compro, no necesariamente es negativo o malo, ¿no? Sino más bien cómo las farmacéuticas se manejan como empresas con sus propios intereses y se trata de dinero, ¿no? O sea, y entonces regulan los precios, sacan medicamentos que no van, medicamentos que son adictivos, compran hospitales, compran a los médicos para que receten sus medicamentos, ¿no? O sea, eso es lo grave, o sea, el medicamento por sí mismo no está mal, o sea, hay investigaciones muy serias alrededor y demás, pero hay ciertos intereses que están alrededor que tienen que ver con el dinero, ¿no? Y la otra es como desde dónde definimos la psicopatología, pues son condiciones que no son útiles para el sistema, ¿no? O sea, y es como, pues ahí nos tienen como atrapados en tienda de raya, ¿no? O sea, para seguir continuando en este círculo vicioso y a veces en términos de la pobreza no te queda otra opción más que ignorarlo. O sea, es como de, pues te levantas a trabajar porque hay que comer, que sufro, que no me importa, ¿no? O sea, y tienes que aguantar, ¿no? Y entonces, o sea, creo que también es como reconocer que a veces, ahorita estoy recordando a Borja que hizo esto en el psiquiátrico cuando estaba en la cárcel, que puso en un lugar a la locura de cada paciente. Entonces decía, en la misma clínica, pues todos los que tienen trastorno obsesivo compulsivo pues son administrativos, ¿no? Porque ahí su locura funciona. ¿Y quiénes son los de vigilancia? Pues los que han matado gente. Esos son los de seguridad. Nadie les va a decir que no. O sea, nadie va a desobedecer las reglas porque están cuidando. Entonces también ver que precisamente estas condiciones no están funcionando en el sistema. Pero muy probable desde nuestra cultura, si pudiéramos acceder un poco a la comunidad, como están diciendo, estas psicopatologías tendrían una función dentro de la comunidad. ¿Por qué ve otras realidades? ¿Qué ve? ¿Qué sabe? ¿No? ¿Por qué está deprimido? ¿Qué le está pasando a la comunidad? ¿Qué es lo que está sintiendo que no sentimos los demás? ¿No? O sea, es como, ¿por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué estamos así? ¿Hay algún riesgo? ¿No? O sea, como ver que estas condiciones nos guiarían mucho si les diéramos este lugar en su función, ¿no? Para eso está sucediendo. No sé si alguien más... Uh-huh. A mí rápidamente, es que ahorita todo esto que hablamos y del aguante, ¿no? Me acordé de Calle 13 que tiene justo una canción sobre el aguante, ¿no? Pero o sea, no somos los poderosos, somos los que medio nos nombramos como clase media que más bien estamos bien empobrecidos, ¿no? Pero más toda la población, ¿no? Pero incluso es como, yo veo ahorita busqué la letra, ¿no? Y digo, está muy cañón, ¿no? Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, aguantamos latigazos, fracturas en cualquier hueso, y es que así es la realidad, ¿no? Es aguantar, me parece que
también por ahí van las pistas. ¿Cómo hacemos para dejar de aguantar la injusticia? Finalmente. Bueno, primero tendríamos que tener conciencia de la injusticia, por principio, decir cuáles son las injusticias, ¿no? Y que la injusticia que es para mí, o lo que es injusto para mí, no es para ti tampoco, ¿no? Podría parecer, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, como esta injusticia, pienso de la pobreza, pues sí, yo me puedo quejar, pero el de la sierra no va a decir, pues sí, pero mana, tú tienes para comer y yo no. Uh-huh. O sea, como que en ese sentido, como tener algo mucho más amplio, ¿no? O como decía Max Neff, ¿no? Hay pobrezas en plural y entonces también entender la complejidad de la pobreza. Exacto. ¿No? Porque tener dinero no es igual a seguridad, a riqueza, ¿no? Tienes un poco de dinero, pero hay muchos tipos de pobrezas. Entonces también eso hay que estar cuestionando, ¿no? Sí. Como las diferentes brazos del sistema para mantenernos en la lógica de la productividad y, ¿no? No sé. Y creo que pensaba como en validar, como validar el tema de cómo la persona se siente, pues, es decir, eso que le está pasando, y creo que así yo me quedo pensando, pues si escucho voces, pues eso, ¿qué te dicen esas voces? ¿Quiénes son? ¿Y por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Y entonces creo que desde la validación, a lo mejor llegas al medicamento o no, también es cómo vives o cómo coexistes con esas voces también, hacia dónde te llevan. ¿Cómo estás, Pau? Muy pensativa. Sí, aprendí mucho, Selenita. No, pues sí, me quedo pensando en cómo... A ver, es que ni siquiera... Siento que tocamos muchos temas y que entonces retomo la importancia de lo comunitario. Y me gustó mucho esto que nos compartías, Mónica, del diálogo abierto. Me frustra también ver cómo es tan difícil aplicarlo, pero creo que igual, ¿no? O sea, como tener estas ideas nos puede sacudir un poco y abrir las alternativas y no solo pensar como, bueno, lo que toca es medicamento y ya, sino pues seguir apuntando a esto que decías, Selene, como es diferente, si lo podemos mirar también como qué estamos haciendo como comunidad para acompañar o no, o para hacerle la vida más difícil a esta persona. Y me gusta mucho también esta idea que tenían Sol y Gabriel de un trastorno psiquiátrico o una condición así como un mensaje que nos está dando también a la propia persona y a la comunidad, y como una forma de rebeldía incluso, ¿no? Ante un sistema que es opresor. Entonces, pues muchas gracias. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de darle a la campanita, suscribirse, comentar, seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues bueno. Y en Spotify también. Escuchen nuestras voces. Y cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Panterapia Podcast.